Muchas gracias por esta invitación. De verdad que a uno le hacen falta espacios de libertad para expresar lo que siente y lo que está pasando. Vengo de tener una experiencia maravillosa. Estuve visitando a unos parlamentarios y me ofrecieron si quería visitar el Palacio del Congreso, cosa que en Venezuela es imposible. Yo ni ninguno de ustedes tenemos acceso o tendríamos acceso al Congreso de la República en Venezuela, ni como ciudadanos ni como periodistas. Los periodistas que trabajaban conmigo en los últimos años no tenían acceso ni al Congreso ni a ninguna fuente oficial de información. En Venezuela la rendición de cuentas es algo que desapareció. Y eso tiene mucho que ver con la carrera que ustedes han escogido. Cuando yo tenía la edad de ustedes, siempre soñaba con hacer periodismo. En la escuela tuve una hojita, La Mosca Libre se llamaba. Después en la universidad tuve revistas, tuve periódicos, con amigos, con compañeros. Y después en la vida real pensé que iba a dedicarme a la docencia, al ejercicio de la profesión de abogado, y terminé trabajando en medios de comunicación, donde he pasado toda mi vida. He vivido el periodismo, he vivido esa sed que me imagino que ustedes sienten por conocer el mundo, por saber cómo pasan las cosas, por qué pasan, por buscar la razón de ser, por buscar el entendimiento entre las personas, por buscar el debate de las ideas. Y nos encontramos hoy en día con que Venezuela, que fue en algún momento una democracia ejemplar, aunque no fue su tradición, esas libertades han desaparecido. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso nosotros? En el caso mío, cuando el teniente coronel Hugo Chávez declara que su gobierno va a ser un gobierno cívico-militar. No hay república ni democracia que tolere, que pueda vivir con un régimen cívico-militar. Eso no existe. Lo civil está en una parte y lo militar está en otra parte. Y el rol del elemento militar es la subordinación al poder civil, al poder de la república, al poder de las leyes, al poder de las instituciones. En el momento que Chávez declara que su gobierno novedoso, revolucionario, va a ser cívico-militar, entendí claramente que la libertad en Venezuela estaba destinada a la muerte, como está ocurriendo hoy en día. En Venezuela, en los últimos 15 años se han despilfarrado 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares. Y hoy, un ciudadano venezolano común y corriente es más pobre de lo que era en 1998, cuando eligió a Hugo Chávez presidente de la República. Hoy en día, el otro día leía una persona que fue a hacerse una operación, un trasplante de hígado en una clínica en Caracas. En Venezuela hubo medicina muy avanzada. Venezuela ha tenido mucha prosperidad desde 1973 sobre todo, por lo menos mucho dinero. Y esta persona, mientras la estaban operando, se fue la luz, cosa que pasa a diario en todas las ciudades de Venezuela, a pesar de que el gobierno dice haber invertido en el plan de puesta al día de la industria eléctrica decenas de miles de millones de dólares, pero nadie ha visto dónde están. El hecho es que esta persona la están operando, se va la luz, no hay cómo continuar la operación. Sacan a la persona del quirófano con el temor de que se le produzca una infección o algo así, y empiezan a buscar una fuente de energía para preservar el hígado que iban a trasplantar. No tuvieron tiempo. El hígado se murió y la persona se murió. Y eso en un país que ha dispuesto de 2 trillones de dólares en los últimos 16 años. Cuando uno trata de investigar eso, no hay acceso a las fuentes públicas de información. O sea, no hay ningún ministro que declare por qué se va la luz. No hay ningún ministro que declare por qué aparecieron 4.000 millones de dólares en un banco en Andorra, que estaban trasladando exfuncionarios públicos. ¿Por qué estaban lavando 12.500 millones de dólares en el HSBC? No hay ningún ministro que haya explicado por qué, después de haber tenido más de 15 planes de seguridad durante este gobierno,
En Venezuela han ocurrido 254.000 homicidios, la segunda tasa más alta del mundo. Nadie explica por qué de esos 250.000 asesinos que han provocado esas 254.000 muertes, hay menos de 5.000 que han sido enjuiciados y están presos pagando su culpa por el crimen que cometieron. Nadie explica por qué hay 249.000 asesinos andando por las calles de Venezuela. Nadie sabe ni explica cuánto petróleo produce Venezuela. El gobierno ha hablado mucho de la revolución económica, de la independencia, de la soberanía. Los militares siempre hablan de soberanía. Pero nadie explica por qué esa Venezuela tan soberana hoy en día depende única y exclusivamente del petróleo. El 98% de las divisas que llegan a Venezuela vienen del petróleo. Venezuela fue en su momento un exportador muy importante de café, de cacao, de añil, de cantidad de productos, de aluminio, de hierro, de acero. Nadie explica eso. Nadie explica dónde están las reservas de la República. Nadie explica dónde está el oro que supuestamente tiene la República. No hay explicación de nadie. Nadie explica por qué hay escasez. Porque si usted quiere salir a comprar servilletas, papel higiénico, arroz, café, leche, no hay. O sea, ¿cómo es posible que una economía que ha dispuesto de 2 trillones de dólares en los últimos 16 años no existan esos bienes tan elementales? Y eso explica mucho la naturaleza del régimen y las cosas a las que debemos tener cuidado. Viniendo aquí, y me encantó la referencia que usted hizo a la biblioteca Ayacucho, y se me olvidó, hoy estaba hablando de las cosas que los venezolanos le agradecemos a los uruguayos, porque cuando hubo el gran exilio uruguayo hacia Venezuela, el teatro mejoró de una manera sustancial, las librerías mejoraron muchísimo, las parrilladas mejoraron más, aprendimos a cantar tango, pero se me olvidó el tema de que es verdad, Ángel Rama fue fundamental en la creación y el desarrollo de la Biblioteca Ayacucho, que es uno de los fenómenos editoriales más interesantes que han ocurrido en América Latina, porque es la primera vez que de verdad uno ve ese trabajo acucioso en encontrar los textos fundamentales de todos nuestros países. En eso Venezuela fue generosa, y Rama fue muy generoso también en su colaboración, de buscar todo. ¿Qué se escribió en Venezuela? ¿Qué se escribió en Colombia? ¿Qué se escribió en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en todos nuestros países? Y les recomiendo, de verdad, vale la pena verlo. La Biblioteca Ayacucho es una gran obra. Y eso es de las cosas que le debemos a los uruguayos en el tiempo en que nosotros fuimos útiles a Uruguay. Y pienso que distinto es Uruguay de lo que es Venezuela. Por ejemplo, entrar al Congreso, me pasó una cosa muy divertida, perdona que la cuente, Claudio. Claudio no tenía identificación. Entonces yo salí de avalista por él. Yo tampoco tenía mi pasaporte porque lo había dejado en el hotel, pero enseñé mi licencia de conducir. La persona en el Congreso que la vio creyó que era un documento legítimo, que lo era, y me preguntó, ¿usted se hace responsable por este señor? Le digo, sí, yo me hago responsable por él, con mucho gusto. Y así entramos al Congreso, visitamos a la senadora, después nos llevaron a ver el edificio, que es una belleza, les recomiendo que vayan a verlo, de verdad que vale la pena. Una biblioteca espectacular, de las bibliotecas más lindas que he visto en mi vida. En Venezuela no hay una biblioteca comparable a esa. Pero hablando con la senadora y con otras personas con las que he hablado aquí, les decía, cuiden lo que tienen. Ustedes no saben la maravilla de país que tienen. A la edad de ustedes, que yo también la tuve hace mucho tiempo, pero también en un momento tuve la edad que tienen ustedes, uno tenía miles de motivos de queja y todo podía ser mejorado. Y uno era bastante poco tolerante con los errores de los demás y con la mala calidad de los servicios, y que si el profesor no preparó bien la lección, y que si el salón no es lo suficientemente agradable y acogedor, y que la biblioteca pudiera ser mucho mejor, y el pensum pudiera ser muchísimo más moderno y adaptado a los tiempos. Todo eso lo vivimos. Y por eso les digo, cuiden lo que tienen. Nosotros también creímos en un momento que la democracia venezolana era ejemplar. En la salida
de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Argentina, del Perú, de las dictaduras, Venezuela jugó un papel importante, porque tenía una democracia que tenía logros, que tenía gente capaz, que tenía demócratas de buena fe, capaces, competentes, con una visión universal, internacional de las cosas. También Venezuela fue factor fundamental en el regreso a la democracia de países como Portugal y como España. Además, Venezuela tiene una colonia portuguesa y española importante. Y pensamos que ya lo habíamos logrado. Pero ni la democracia, ni la república, ni la libertad son derechos adquiridos. Hay que luchar por ellos todos los días. Y hay que prepararse para esa lucha. Y una profesión que está en primera línea en esa defensa es el periodismo. Porque el papel del periodista es justamente eso, quejarse, indagar, molestar, incomodar, registrar, escarbar. Explique usted por qué esto, por qué lo otro, dónde está esto, dónde están estos recursos, por qué se ha adoptado esta política y no esta otra. O sea, los esperan retos interesantes, los esperan desafíos interesantes y estoy seguro que estarán a la altura. ¿Cómo llegamos a Venezuela a lo que llegamos? Voy a tratar de resumirlo en el tiempo que tenemos. Como les digo, a Venezuela le costó mucho establecer un régimen republicano. Nuestros primeros 150 años de historia son historias de militares y caudillos peleándose el poder entre ellos y en varias guerras civiles y revoluciones, conquistando el poder y luego tratando de preservarlo. No hay presidente, no hay dictador en Venezuela que no haya buscado fórmulas legales para su reelección. El general Monagas, el general Guzmán, el general Castro, el general Gómez, el general Pérez Jiménez, todos ellos buscaron la manera de perpetuarse en el poder a través de la reelección. El teniente coronel Chávez no fue una diferencia. No llegó a general, pero igual intentó el mismo truco de siempre. ¿Cómo me perpetúo en el poder? Primero, fue elegido por 5 años sin reelección. Bueno, hay que derogar esa constitución. Y él logró presionar y la democracia fue débil, falló ahí. El Congreso aceptó la reforma constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, se llamaba Corte Suprema de Justicia en esa época, aceptaron la reforma y Chávez logra el primer paso, una reforma constitucional que le permite la reelección. En segundo lugar, hay que acabar con la libertad de expresión, porque la libertad molesta, la libertad incomoda. Entonces, ¿cómo se acaba con la libertad de expresión? Bueno, ellos empezaron intimidando a los periodistas. Vamos a atacar a los periodistas, los golpeaban, los maltrataban, los vejaban, hasta el punto de que en el año 2001, hablando con los periodistas nuestros, en Radio Caracas Televisión había 400 periodistas, para que se hagan una idea de lo expuestos que estábamos a ese mundo. La gente me decía, aquí no se puede trabajar, entonces resolvimos llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela es un firmante del Pacto de San José. La comisión encontró que efectivamente se estaban violando el derecho a la información, el derecho a informar, el derecho a ser informado, el derecho a buscar la información donde uno quiera. Me pareció muy interesante la reflexión, no conocía la expresión esa de Rosa Luxemburgo, pero es verdad. Todas esas libertades, el derecho a trabajar, que era algo que los periodistas siempre me decían, aquí no se puede trabajar. Llegó un momento en que los periodistas tenían que salir con chalecos antibalas y máscaras antigases. Esa era la manera de ejercer el periodismo en Venezuela durante muchos años. Se ganó el caso en la comisión, después en la corte demandamos, se ganó el caso en la corte y el gobierno resolvió ignorar esa decisión. Entonces, primer objetivo era atacar al periodista. Como eso no funcionó, porque los periodistas siempre buscaban la manera, ok, no me dejan buscar la noticia aquí, déjame buscarla por... Buscaban la vuelta y seguían informando, entonces había que atacar las programaciones. Y se dicta una ley para regular los contenidos de televisión, cuyo objetivo fundamental era quitarle a los medios la posibilidad de estructurar una programación ordenada. Eso tampoco funcionó, entonces empezaron las amenazas contra los directores y los dueños de medios. El presidente se burlaba de ellos en público,
los acusaba de delincuentes, de golpistas, de cuanto se le pasaba por la cabeza. Tenía una mente muy imaginativa en eso, bastante lombrosiana, diría yo. Y logró intimidar a muchos. Varios dueños de medios se fueron de Venezuela, otros vendieron sus medios, otros transaron sus líneas editoriales. Hasta que se produce el cierre de Radio Caracas. Y ahí ya sí le entró el susto en el cuerpo a todo el mundo y en la televisión no queda medio libre, ninguno. En la radio cada vez son menos y más mediatizados y en la prensa quedan poquísimos y están acosados. Y los están acosando donde más les duele. O sea, ¿qué es lo más importante para un periódico? Sus lectores. O sea, si no tengo lectores, ¿qué periódico voy a hacer? Para mí, bueno, me escribo cartas a mí mismo. Entonces, ¿cómo le quitan lectores? Bueno, vamos a quitarle papel. Mientras menos papel tenga, a menos lectores le podrá llegar. Y el papel está racionado para los medios que son críticos al gobierno. Pero eso no es suficiente. Vamos a amedrentar a los anunciantes, porque el periódico ¿de qué vive? De lo que cobra por el ejemplar, pero sobre todo de la publicidad. Entonces vamos a amedrentarle a los anunciantes y los han ido amedrentando porque muchos de esos anunciantes quieren seguir haciendo negocio y otros sencillamente han desaparecido. Nacionalizaron, expropiaron o estatizaron a varias de los principales anunciantes, empresas de telefonía, empresas de seguro, bancos, empresas de construcción, cementeras, la telefónica, y así han ido mermando. Muchos de los anunciantes para sobrevivir necesitan dólares, porque nosotros nos hemos vuelto una economía importadora y no exportamos sino petróleo. Entonces tú quieres conseguir dólares, no sigas anunciando en tal o cual medio. Y así van cercenando los espacios. Por otro lado, eso ha hecho que los medios pierdan relevancia. O sea, un periódico que de tener 64 o 128 páginas como tenían normalmente, hoy en día tienen 16 páginas cuando tienen muchas, no tienen prácticamente avisos y tienen una circulación cada vez menor y encima de eso la revolución tecnológica está modificando el panorama, el paisaje mediático de una manera sustancial. Los hábitos de los lectores de periódicos o de los televidentes o de los radioescuchas hoy son radicalmente distintos a lo que eran hace 10 años o hace 20 años. O sea, la forma como ustedes informan es muy distinta de la forma como nosotros nos educamos en la información. O sea, para nosotros era leer el periódico, escuchar la radio, ver la televisión. Yo estoy seguro que muy pocos de ustedes recurren a esos medios. O sea, hoy en día el mundo digital nos ofrece tantas opciones que nos podemos hacer nuestro propio periódico, nuestra propia estación de televisión, que atiendan nuestros intereses en la hora que nosotros querramos verlo. O sea, ¿por qué tengo yo que ver el noticiero de televisión a la hora que la televisora lo pone al aire? Yo lo veo a la hora que a mí me interesa. Me programo para eso. ¿Por qué tengo que ver la película a la hora que la televisora la tiene? Yo la programo a la hora que a mí me interesa. Porque me voy a quedar pegado en un canal, ¿no? Yo me voy a hacer una pantalla que no solamente son los 3 principales canales de televisión abiertos, sino yo quiero incluir los cables, quiero incluir las televisoras de fuera y me voy haciendo mi programación. Entonces, en ese mundo tan cambiante, los periodistas también han tenido que cambiar. La profesión tradicionalmente entendida del periodista como buscador de noticias, confrontador de opiniones, denunciante, eso va cediendo para hacerlo a través de prensa, radio, televisión, va cambiando y hoy en día, en el caso venezolano todavía más, porque hay periodistas vetados, hay periodistas que no tienen acceso a ciertas fuentes, entonces van creando sus propias páginas digitales, sus portales, sus blogs, su Facebook, todas esas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Entonces tenemos un mundo cambiante en un país que está empeñado a regresar a estructuras políticas del siglo XV. O sea, alguna gente dice que Venezuela está regresando al siglo XIX por el salvajismo y por el militarismo y el caudillismo. No,
con todos sus defectos, en esa época, entre 1830, ya cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, y el cambio de siglo, había un Congreso que a veces funcionaba, unas veces mejor que otras, había unos jueces que impartían justicia, mejor en unos casos que en otros, pero había ciertas libertades, había cierta alternabilidad en el poder, todo eso ha desaparecido. Hoy en día hay una casta militar muy vinculada al régimen cubano, que es la única que tiene derechos. Más nada, así tan sencillo como es. Yo los invito a que vean un artículo que acaba de publicar Oscar Arias, donde ya por primera vez un líder de renombre mundial, premio Nobel, demócrata consagrado y reconocido, habla de lo que es la penetración cubana en Venezuela. Eso es algo que era inimaginable, o sea, que un país se entregara en manos de algo que ya no es país. O sea, Cuba es ya el feudo de los Castro y sus compinches. Ahí no hay Congreso, ahí no hay jueces, ahí no hay instituciones, ahí no hay derechos, ahí no hay nada. O sea, eso es como era una hacienda en el siglo XVI. Pero la estructura de poder, ahora hay brujos y hay chamanes y hay todo un culto a la brujería y a todas cosas típicas de las sociedades precoloniales. Y la estructura familiar, en donde hay el caudillo y su familia, esos son estructuras propias o de la Edad Media o de la época cuando llegaron los españoles, como era la organización de las comunidades indígenas más primitivas, bueno, y de las menos primitivas también, como había en el caso venezolano. Entonces, vemos cómo vamos retrocediendo y el mundo ve eso impávido, que es algo que a mí me sorprende, porque esas enfermedades son contagiosas. O sea, cuando empieza el comunismo en Rusia o el nazismo en Alemania, el totalitarismo, o sea, el mundo no había vivido una experiencia totalitaria, había vivido dictadores, había vivido atropellos y abusos, pero esa estructura totalitaria del poder no la conocía. Es un fenómeno del siglo XX y fue contagioso. O sea, a principios del siglo no había dictadura y había déspotas, pero no había gobiernos totalitarios que trataran de lavarle el cerebro a la gente, de cambiarle la mente, la manera de pensar. Y eso se fue contagiando. Y solamente cuando esa conjunción del Papa Juan Pablo II, del presidente Reagan, de la primer ministra inglesa Margaret Thatcher, en que ese mundo empieza a desmoronarse. Pero eso no quiere decir que esas intenciones hayan desaparecido. En Corea hay un régimen totalitario, en Zimbabue hay un régimen totalitario, en Cuba hay un régimen totalitario. En Venezuela vamos por ese camino. Y están todas las señales. O sea, ustedes ven hoy en día los libros de texto, y los libros de texto están llenos de falsedades históricas, de mentiras y de adoctrinamiento. Campañas de odio permanente. Si ustedes analizan los discursos del presidente de la República, de principio a fin, está lleno de mensajes de odio, de incitación al odio o al desprecio contra otras personas. Luchen contra eso, porque ahorita están lejísimos de eso, gracias a Dios. Y la democracia uruguaya, con todas las imperfecciones que se le puedan señalar, es probablemente la mejor que existe, la más liberal, la más democrática, la más republicana que hay en América Latina. O sea, en este momento Brasil está teniendo problemas serios de corrupción, de ocultamiento de la verdad, de manipulación política, de violencia. Argentina lo mismo. Chile empieza a transitar ese camino. En Colombia todavía no superan el problema de la guerrilla. Venezuela han visto lo que está pasando. En Ecuador hay una dictadura también. En Bolivia. Perú tiene muchas dificultades. Entonces, el panorama cambia rápidamente. O sea, después del fin de la Primera Guerra Mundial, la gente estaba feliz. Son los años felices, los años 20. Y en muy poco tiempo todo eso se descompuso y el mundo cambió y vino la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue un tiempo de prosperidad espectacular. Y eso desapareció. Y esa democracia que parecía ya muy consolidada, aunque como les digo,
solamente se establece un régimen democrático, republicano en Venezuela en el año 58 y se pone a prueba en el año 69, cuando por primera vez un presidente elegido democráticamente le transfiere el poder a otro presidente también elegido democráticamente, pero militante de un partido distinto al del gobierno. Primera vez que eso ocurre en Venezuela es en 1969. Entonces, esa democracia que se va estableciendo con tanta dificultad, esa república que va formando sus instituciones con tantos problemas, se creyó que ya había alcanzado la libertad, la dignidad, la justicia, y resulta que miren lo rápido que se esfuma. ¿Por qué se esfuma? Primero porque las ideologías han perdido mucha vigencia. O sea, después de la guerra, el enfrentamiento entre el mundo de la libertad y el mundo del comunismo hizo que las personas defendieran sus ideas con mucha pasión. La calidad del liderazgo ha disminuido también, me imagino que en parte porque ya hay menos el motivador ideológico que tuvieron las primeras democracias. Que esto suena fácil decirlo, pero piensen que países tan importantes como Japón solo tienen democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Países como la India solo tienen democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de países gigantescos, importantes además. Entonces, como les digo, esa importancia de los líderes, de las ideologías, de las ideas, va perdiendo espacio, se va banalizando la política. No conozco el caso uruguayo, por eso no opino de él, pero en el caso venezolano, donde había una socialdemocracia muy fuerte y un socialcristianismo muy fuerte, van viendo cómo sus ideas se van banalizando, lo importante es la conquista del poder, y al ser la conquista del poder, entonces volvemos al tema del siglo XIX, el caudillismo. Cada uno quiere quedarse para siempre, que no haya relevo generacional. Entonces, en Venezuela no vemos relevo generacional y la gestión económica empieza a deteriorarse. Después de 50 años de crecimiento espectacular, sin inflación, con libre cambio, un país cada vez más rico. Petróleo en esa época valía $2 el barril. De repente ve que el petróleo sube a 8, a 14, a 20, a 32, a 40, a 50, y la calidad de vida de los ciudadanos no cambia en nada. Entonces la gente empieza a quejarse, ¿dónde está yendo todo ese dinero? Ve que los líderes se acusan de corrupción, los partidos se acusan de corrupción unos a otros, y esas acusaciones no terminan en nada. No hay investigación. O sea, se robaron tantos millones en tal contrato. Bueno, ¿dónde está el responsable? ¿Dónde está el culpable? ¿Qué sanción hay para eso? No ocurre. Entonces empieza un doble disgusto. ¿Dónde está la parte, dice la gente, que a mí me toca de esta riqueza? Después viene, ¿quién me quitó esta parte a mí? Es la segunda pregunta que la gente se hace, por los señalamientos de corrupción. Entonces la gente va llegando a la conclusión de que hay un derecho que tiene, que le han quitado, que le han sustraído, que hay unos responsables que se han apropiado de esos beneficios que supuestamente eran del ciudadano que no los recibió, que no hay sanción de ningún tipo, y todo ese germen va provocando un deterioro creciente de los partidos. En el año 88 los dos grandes partidos obtienen sumados casi el 90% de los votos y la abstención es menor al 10%. En la siguiente elección, en el 93, la abstención de menos de 10% sube a 50% y la porción de los dos grandes partidos de casi 90% cae a menos del 50%. Y en la siguiente elección, en el año 98, la abstención supera nuevamente el 50% y la porción de los dos grandes partidos se reduce a 3%. O sea, en 10 años, el apoyo a los grandes partidos va de más del 90% de la población a menos del 2% de la población, a menos del 1,5% de la población. Eso explica por qué un hombre sin credenciales de ningún tipo, ni académicas, ni políticas, ni económicas, ni de ninguna especie, un teniente coronel golpista, gana la presidencia y establece ese régimen cívico-militar.
que se va a apoyar entonces para poder perpetuarse en el poder en dos pilares: la destrucción de la libertad, para que no haya crítica al gobierno, y la destrucción a todos los controles institucionales. Entonces, poco a poco van acabando con la independencia del Poder Judicial, con la independencia del Congreso. En 15 años el Congreso nunca ha hecho una investigación sobre los 2 trillones de dólares que nadie sabe dónde están. Nunca ha habido una investigación. Ustedes se imaginan un poder legislativo que no ha controlado al Ejecutivo en nada. Aparecen 4.000 millones en el Banco Andorra, nadie averigua. Aparecen 12.000 millones en el HSBC, o pasan por el HSBC 12.000, nadie averigua. Hay 254.000 asesinatos, nadie averigua. Entonces, ¿para qué el Congreso? Eso es lo que ellos quieren, que no haya Congreso, que no haya Poder Judicial, que no haya investigadores. En Venezuela no hay ni un caso de corrupción investigado. Y se han desaparecido todos esos dineros que hemos mencionado. Entonces, el reto que yo siento, y me parece un reto fascinante, del periodista, del comunicador, es entender estos fenómenos sociales, estos cambios que están ocurriendo, porque a ustedes les va a tocar además trabajar en un momento muy especial. Como estamos inmersos en medio de este cambio tecnológico, nosotros no nos damos cuenta. Pero si uno ve una película, si la hubiera, una película de cuando los españoles llegaron a América, uno se daría cuenta de la sorpresa de los indígenas cuando ven caballos, cañones, ruedas. Esas son cosas que no conocían. Y eso les trastocó el mundo. Unos pensaron que eran enviados del cielo, que habían llegado. Otros pensaban que eran unos demonios, que había que acabar con ellos. Pero el hecho es que América cambió para siempre, con un pequeño cambio, porque los adelantos tecnológicos en el siglo XV eran muy poquitos. O sea, acababan de inventar la imprenta. ¿No? Recién acababan de inventar la imprenta. Ahora, en los años que ustedes llevan de vida, pónganse a pensar todo lo que ha cambiado el mundo. O sea, cuando yo empecé haciendo noticiero, ¿cómo captábamos noticias? Con cámaras de 16 milímetros, en una película que había que revelar, y después había que editar. ¿Y cómo se editaba? Se montaba la película en una moviola, con la mano uno le daba cuerda, iba ahí tratando de ver las imágenes con una lupa, y entonces picaba aquí o picaba allá, o ponía una cinta, un tape en un punto hasta el otro para que el periodista que iba a editar la versión final del noticiero supiera dónde cortaba cada paso. Después se proyectaba, teníamos un proyector, y siempre en las salas de redacción había una pared blanca en donde uno con su proyector de 16 milímetros proyectaba la película. Las noticias internacionales, ¿cómo se transmitían? Teníamos un acuerdo con los pilotos de la Pan American. Ustedes, a lo mejor algunos saben, la Pan American fue una línea aérea que cubrió América Latina en la época nuestra. Ninguno de ustedes había nacido en esa época. Entonces, había un acuerdo con el piloto de Pan American, y yo mandaba un motorizado al pie del avión, y el piloto se bajaba y le entregaba 2 latas de metal, así de este tamaño, que el motociclista llevaba al canal lo más rápido que pudiera, porque el avión de Pan American llegaba como a las 8 y el noticiero era a las 10. Entonces, por eso las noticias internacionales siempre iban de último. Nosotros nunca abríamos con noticias nacionales, no por criterio periodístico, sino porque no estábamos seguros de que la noticia llegara. Entonces llegaba él y esos rollos se pasaban sin editar. Y de repente el hombre viaja a la luna y podemos ver el viaje a la luna. Yo recuerdo a mi abuela viendo el alunizaje, no podía creerlo. Ella había visto cuando llegó la luz eléctrica a Caracas, ella había visto los primeros automóviles, los primeros aviones, los primeros teléfonos, pero eso de que el hombre viajara a la luna no se lo podía creer. Bueno, y esos cambios ahora ocurren a diario y cada vez más intensos y más fuertes. Esa idea de cómo se captan noticias hoy en día, cómo se editan, cómo se tiene acceso a los satélites, cómo la banda, o sea, el ancho de banda. ¿Por qué había 3 canales? Bueno, por 2 razones. Una, porque no había quien hiciera más de 3 señales. Otra, porque no había vida económica para más de 3 canales. Y eso era lo que había, pues.
Entonces, 2, 4 y 5. Y después 7 y 10 y 12 en el caso venezolano. Que el 7 entonces fue 8 para ver si dejaban libre el 6, pero el 6 se interfería con el 5. Y eso era todo lo que se podía ver y no había capacidad económica para producir más. Hoy en día ustedes tienen acceso, si quisieran, a miles de señales. O sea, en la televisión que yo aprendí a hacer, éramos 2 canales luchando por el favor de 10, 15 millones de televidentes. Ahora resulta que son 10 o 15 millones de productores de televisión por televidente. O sea, es una inversión total. Entonces les va a tocar un mundo mucho más interesante, mucho más retador, pero los valores fundamentales siguen siendo lo mismo. La dignidad de los seres humanos, la libertad, el derecho a trabajar, el derecho a desarrollar uno su personalidad como uno le parezca, mi derecho a buscar información donde yo quiero, mi derecho a expresar mi opinión, por más distinta que sea, por más variada que sea. Ese es el reto. Espero que les entusiasme y espero que tengan mucho éxito en la búsqueda de esos objetivos. Venezuela y Colombia tienen una de las fronteras activas más grandes del mundo. O sea, se dice fácil, pero no es tan fácil de entender. O sea, nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera que compartimos con Colombia en zonas de muchísima e intensísima actividad. Ahí, en la parte sur-occidental de Venezuela, en la cordillera de los Andes, la relación que hay con Colombia es inmensa. Y casi todas las familias del estado Táchira, que es la zona a la que la señorita se refiere, tienen miembros de la familia del lado venezolano y miembros de la familia del lado colombiano. Y ha habido un intercambio fluido de personas, de bienes, de ideas, de servicios, continuo desde que existimos. Cuando los españoles primero se establecen y crean virreinatos y capitanías generales, durante un tiempo la parte andina, buena parte de la zona andina de Venezuela, del Táchira, buena parte del estado Zulia, pertenecían al virreinato de la Nueva Granada, no a la Capitanía General de Venezuela. Es solo a partir de 1777 que esas regiones son incorporadas a la Capitanía General de Venezuela. Entonces hay esta relación continua, permanente de personas y bienes. Este gobierno, desesperado por el problema de la escasez, resuelve atribuirle la escasez al contrabando. Resulta que las fronteras las controlan los militares y el gobierno lo controlan los militares. Esa contradicción no se la plantearon ellos, de que el principal responsable del contrabando debían ser los militares que cuidaban la frontera. Era más fácil decir que eran pequeños comerciantes y para que no sonara antipático a los electores del 6 de diciembre, atribuírselo a los colombianos. Entonces, por culpa de los bachaqueros, que es como llaman a esos vendedores ambulantes colombianos, los bienes indispensables para la sobrevivencia de los venezolanos, ese arroz, la harina, el café, el azúcar y la gasolina, se lo llevaban los colombianos perversos a Colombia para revenderlo al precio de mercado, que es, para que se hagan una idea, la harina el gobierno la regula a una tasa de cambio de 6.30 por dólar. En el mercado libre, por dólar se pagan 800 bolívares. Entonces, imagínense las posibilidades que hay. Si yo tengo contactos con el aparato de distribución de alimentos, que es básicamente militar, yo puedo comprar a 6.30 y revender a 800. Entonces la culpa era de los colombianos. Entonces les ocurrió, dentro de esa mentalidad enferma que caracteriza muchas de las decisiones del gobierno, buscar las casas de los colombianos en la zona fronteriza y les ponían una marca. Pero como había algunos que eran amigos o parientes de los militares que estaban haciendo el censo, entonces a una les ponían una marca que era déjenla como está y a otros le ponían una marca túmbenla. Entonces empezaron a tumbar casas y la gente empezó a huir desfavorecida. O sea, aquí vienen estos militares que van a tumbar la casa y me van a matar. Entonces la gente empezó a correr y hay fotos impresionantes, dantescas. Eso es un caso, creo yo,
de lesa humanidad que terminará en la Corte de La Haya. No hoy, ni mañana, ni dentro de un año, pero algún día ese caso irá a la Corte de La Haya, como violación de los derechos de unos ciudadanos. Yo no sé si cumplían con la ley o no la cumplían, pero tampoco podría decir lo mismo el presidente de la República ni el ministro de la Defensa. Pienso que son mucho más delincuentes que cualquier delincuente que pueda haber en la frontera. Como en toda frontera hay gente buena, hay gente mala. Ahora, el problema se complica, primero porque todas estas eran familias establecidas del lado venezolano, con parientes venezolanos, con niños que iban a escuelas venezolanas y que ahora han sido separados los padres de los hijos, las familias entre sí, y nadie encuentra cómo resolver el problema. Como hay una elección del 6 de diciembre, el gobierno resolvió militarizar toda la zona fronteriza con Colombia, está militarizada, acaban de extender la militarización por 2 meses más, de manera que en los próximos 2 meses no sabemos qué va a pasar. Pero eso se complica adicionalmente porque el gobierno dice, y en eso que tenga razón, que en Venezuela viven 5 millones de colombianos. O sea, cuando empieza la prosperidad, la gran prosperidad en Venezuela en el año 74, 75, y la guerrilla está muy fuerte en Colombia y el narcotráfico está muy fuerte en Colombia. O sea, es la época en que vamos, lo que son los hermanos Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder, todos esos traficantes que hoy en día son famosos gracias a las llamadas narconovelas. La gente empieza a huir aterrorizada de Colombia. ¿Por qué? Porque estos narcos o estos guerrilleros los mataban si no se sumaban a ellos. Entonces empieza un éxodo importante. Yo recuerdo en una oportunidad jugando a la carta xenofóbica, que es una carta que usan mucho los demagogos y que usan mucho los militares también. Tengo un candidato que decía representar al general Pérez Jiménez, que es el penúltimo dictador en la historia de Venezuela. Y él me dice que en Venezuela, yo lo estoy entrevistando en una entrevista en televisión. Entonces yo le digo que, bueno, ¿cuáles van a ser sus acciones en el gobierno? Me dice, bueno, aquí hay que poner orden con los colombianos, porque Colombia lo que nos ha mandado aquí son traficantes y prostitutas. Entonces, en ese momento la cifra que se hablaba en Venezuela era que había 3 millones de colombianos y éramos 12 millones de venezolanos. Y yo recuerdo que yo le pregunto, pero mira, 3 es el 25% de 12. Tú me estás diciendo que 1 de cada 4 ciudadanos que vemos en la calle en Venezuela es o prostituta o traficante de droga. El tipo se me quedó viendo así, ¿sabes? Como que le hubieran dado un cañonazo por el hígado, una cosa de esa, y no hallaba qué decir. Pero ahí estaba el germen de la xenofobia. Hago el cuento porque ya en esa época, y estoy hablando, eso fue en las elecciones del 83, en esa época ya se hablaba de que en Venezuela había 3 millones de colombianos. O sea que cuando Maduro dice que hay 5, hoy en día somos 28 millones de venezolanos, es probable que sí haya 5. Entonces imagínense sembrar esa mala semilla de odio, de violación de los derechos del otro, porque el otro no es venezolano como yo, o porque el otro no vota por el PSUV como yo quisiera, es muy peligroso. Y eso ha generado en la sociedad un fenómeno muy desagradable, que tiene que ver con lo que yo les contaba al principio de la exposición, que es la desconfianza. La sociedad venezolana hoy en día está invadida por la desconfianza. Nadie confía en el otro. Usted está en una cola donde está la gente comprando arroz, harina o pañales para el bebé o compotas o una medicina y llega alguien y dice que "Oye, qué horror estas colas, aquí en Venezuela nunca había habido cola", y la gente se queda toda callada. O sea, la gente no protesta, la gente prefiere hacer 5 horas de cola para ver si consigue el producto, porque muchas veces cuando llega ya se acabó, que exponerse a que venga un agente del gobierno o un militar, un soldado, un teniente, qué sé yo, y lo agarre por el pescuezo y lo saque de la cola, y entonces ya ese día perdió todo su esfuerzo. Entonces la desconfianza nos va invadiendo a todos los niveles. Por eso cuando yo llego al Congreso
y resulta que mi amigo Claudio, que es uruguayo, no tiene su documento de identidad, yo puedo garantizar y el portero me cree y tiene confianza en mí, pues me maravillo, porque eso no pasa en mi país, lamentablemente. Entonces, la confianza es otro factor que hay que cuidar mucho. O sea, no es posible una sociedad civilizada, no es posible una república democrática si no hay confianza entre los ciudadanos. Y eso lo hemos perdido. El caso de Colombia, agradezco la pregunta, nos plantea un reto terrible, porque Venezuela ha servido para dos propósitos de lo que es el lado delincuente de Colombia. Uno, el narcotráfico se ha podido asociar con el alto gobierno venezolano y tiene una vía de tránsito garantizada. Las autoridades de Naciones Unidas que se ocupan del tema de estupefacientes y drogas estiman que más del 50% de la cocaína que llega a Europa y a África viene de Venezuela, o sea, ha salido de Venezuela. Entonces, ese es un gran negocio que ahora se está mudando cada vez más hacia Venezuela porque es bienvenida en Venezuela y en Colombia ha sido perseguida y en cierta forma bastante golpeada. El otro fenómeno es el de la guerrilla. La guerrilla que en Colombia estuvo enfrentada al gobierno y no podía pasar la frontera porque el gobierno venezolano no permitía el ingreso de guerrilleros colombianos, ahora tiene puerta franca. Entonces, mientras están saliendo estos ciudadanos, padres de familia, madres, niños que están expulsando, los guerrilleros entran y salen. Cuando Timochenko va a La Habana a firmar el acuerdo de paz, sale de una hacienda venezolana, propiedad de un exministro de Relaciones Interiores venezolano, capitán de navío, señalado por autoridades americanas como vinculado a actividades de lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, etc. Entonces, ese jefe guerrillero colombiano vive en Venezuela y sale en un avión venezolano de Petróleos de Venezuela libremente. ¿Cómo va Venezuela a manejar ese problema de los guerrilleros y de los narcotraficantes? No lo sé, es un gran desafío. ¿Y es consecuencia de qué? De la destrucción de las instituciones republicanas. Si hubiese libertad de expresión, esos delitos horrendos serían denunciados, esos funcionarios culpables serían enfrentados y la justicia, si hubiese justicia independiente, podría actuar. Pero como hemos perdido la libertad, hemos perdido la justicia y hemos perdido la transparencia en la sociedad, pues esos son problemas que están latentes. Yo creo que en una república, en una democracia, el presidente debe ser responsable de sus palabras y de sus actos, ¿verdad? Entonces, si el presidente piensa que un ciudadano o que una empresa están realizando actividades ilegales, su obligación, su responsabilidad, su compromiso constitucional, su compromiso con el país es abrirles un juicio a esas personas, ordenar su enjuiciamiento. Entonces yo pregunto, ¿por qué Hugo Chávez decía esas cosas y no hacía nada? Si pensaba, porque nunca, déjame aclarar algo, en el caso de Radio Caracas él nunca nombró personas, sino a la empresa, o sea, como si la empresa tuviera vida propia, la empresa conspiraba. Pero en el caso de otros canales sí señaló personas y los llamó capos incluso. Yo digo, bueno, si usted piensa que esa persona es un capo y que está conspirando, ¿por qué no lo lleva a juicio? ¿Por qué no lo lleva a juicio? Si esa es su obligación además. Si así él pensaba que nosotros estábamos conspirando, ¿por qué no nos llevó a juicio? ¿Por qué nunca explicó por qué dijo ante el país su jefe militar que él había renunciado? Y él no solamente ratifica a esa persona, sino que la asciende y lo nombra ministro de Relaciones Interiores. ¿Por qué nunca le explicó al país las razones por las cuales los militares se negaron a aplicar el Plan Ávila contra la manifestación que iba hacia Miraflores? Por eso le interesaba tanto acabar con los medios de expresión libres, acabar con el periodismo independiente y acabar con la justicia, porque esa es la manera de perpetuarse en el poder. Acusar, yo no tengo dónde defenderme, aquí tengo la oportunidad de decirlo, ¿no? Yo no tengo trayectoria golpista, no tengo armas, no tengo experiencia militar,
no me gustan los militares en el poder, nunca he estado vinculado a ningún golpe de Estado. Hugo Chávez estuvo, según confesión de él, conspirando desde que se graduó de cadete en la Asamblea en la Academia en 1975. O sea, estuvo conspirando durante 17 años hasta que en el año 92 lanza un golpe y después sus seguidores en noviembre del 92 lanzan otro golpe. Él sí tenía una trayectoria golpista, pero eso no le gustaba hablar. ¿Por qué nunca respondió por los 300 muertos que hubo en el golpe del 4 de febrero del 92? Porque nunca le explicó a la gente, a todas esas familias, al país, porque eso no le convenía. Entonces hay que acabar con las personas que tienen una opinión distinta a la de él, hay que destruir a esos medios y hay que acabar con la posibilidad de la sociedad de investigar los hechos criminales, los delitos. En la sentencia de la Corte se señala varios hechos delictivos que comete el gobierno y la Corte lo dice. Usted violó el debido proceso, usted violó la imparcialidad de la administración, usted violó el trato igual que tiene que darle a la gente, usted discriminó contra uno porque no le gustaban sus opiniones. Y eso es lo que a ustedes les va a tocar luchar. O sea, si quieren tener opinión propia, van a estar expuestos a esto. En algún momento, algún felón les va a decir eso. No, que es golpista. Bueno, igual me hubiera podido decir asesino, criminal, traficante, qué sé yo. Nunca, no sé cuál es la palabra, nunca lo dijo. O sea, nunca me nombró por nombre y apellido. Una vez me dijo que me convenía comprarle un carro blindado que estaba viendo en televisión y yo le dije no. No tenía micrófono, no pensé en nadie. No. Lo interpreté como una amenaza, eso sí. Entonces, ese es parte del problema de las dictaduras totalitarias que quieren transformarle la mente a la persona. Y entonces, uno de los mecanismos es el copar los espacios de información y de opinión para transmitir lo que ellos consideran el pensamiento correcto. Entonces, tú tienes que pensar que que es mi adversario, que piensa distinto que yo, ese es un golpista. Y el que piensa como yo, ese es un patriota. Y así nos llamaba, patriotas y golpistas, o patriotas y escuálidos, o patriotas y malos venezolanos, o patriotas y vendepatria. Esa es la mente totalitaria. Y eso es lo que nosotros debemos combatir si queremos democracia, si queremos república. Bueno, si piensan que soy golpista, que me lleven. O sea, yo vivo en Venezuela. Yo no me fui a Miami, ni a República Dominicana, ni a España. Yo vivo en Venezuela, en Caracas, Venezuela. He vivido en la misma casa en los últimos 40 años. Tengo mi oficina en la misma dirección. Avenida Sur 4, Dolores a Puente Sublet. Edificio RCTV, piso 5. Ahí tengo mi oficina desde hace 46 años. Allá estoy. ¿Que estuvimos con Carmona? Sí, estuvimos con Carmona. Todos los medios de comunicación. El sábado 13 de abril, Carmona convocó a todos los medios para informar la situación de lo que estaba ocurriendo en el país. Y ahí estuvimos todos los medios. Estaba yo, estaban los de Venevisión, estaban los de Televen, el Universal, el Nacional, la cadena Capriles, el bloque de Armas, todos. ¿Y ahí de qué se habló? Porque además me tocó a mí hablar, a reclamar las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo, porque ocurrieron algunas, a reclamar el derecho a conocer la verdad de lo que había ocurrido ese día, donde murieron 19 personas asesinadas por francotiradores, averiguar lo que había ocurrido en cómo se había gestado ese gobierno, con qué derecho los militares habían impuesto un presidente. Todo eso se habló ahí, ¿sí? Y ese es mi papel como director de un medio. Igual que cuando Chávez me citaba, iba, y no estaba de acuerdo en nada de lo que él decía, pero iba a escucharlo, a decirle lo que pensaba. Cuando a nosotros el gobierno nos ofrece comprarnos la emisora, yo estaba muy claro. O sea, mi vocación no era quedarme a hacer lo que estoy haciendo. O sea, yo quería retirarme, dar unas clases en la universidad, viajar, disfrutar de mis hijos, de mis nietos. ¿Qué me ata a mí? Yo siento, y lo siento hoy, un compromiso con toda la gente que trabajó conmigo, que me ayudó a hacer Radio Caracas.
Yo siento un compromiso con toda la gente que veía Radio Caracas. Yo no me podía imaginar, y por eso nunca hubiera vendido ni vendería el nombre de Radio Caracas, para que transmitieran una cosa distinta a la que nosotros transmitíamos, para que engañaran a la gente haciéndole creer, esta es una noticia que viene de Radio Caracas. No, yo prefiero cerrar, yo prefiero buscarme otro oficio, otra cosa, que una traición de ese tipo. Y lo mismo con los trabajadores. Yo me he propuesto, y ojalá lo logre, yo voy a reconstruir a Radio Caracas. De eso estoy seguro. O sea, porque nosotros tenemos la razón, la verdad está de nuestro lado, ya los tribunales están sentenciando a nuestro favor. Ahora me toca concretar la ejecución de la sentencia, que no va a ser fácil, porque estamos frente a un régimen forajido. Eso tenemos que entenderlo. Y nosotros nos lamentamos de la falta de información, es verdad, pero cuando en la dictadura del general Juan Vicente Gómez, la gente ni siquiera tenía las redes sociales para comunicarse. Entonces se llevaban preso una persona y más nadie sabía de él más nunca, ni tenía manera, ni había la posibilidad de comunicarse con el extranjero. Yo con todas estas dificultades, hay centenares de blogueros, de portales, de páginas en Facebook, de gente denunciando lo que está pasando. Yo he venido aquí y he encontrado aquí los dirigentes políticos, empresariales que he conocido, están mejor informados que sus pares en Venezuela de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, es verdad que estamos en lo más oscuro de la noche, pero vamos a salir, vamos a salir. Y mientras tanto, aproveche esta oportunidad de verdad, ¿no? Mire, yo tengo 10 nietos y quiero para ellos la mejor educación. Y de verdad que la mejor educación no es la que se está impartiendo en Venezuela. Los contrastes, la corrupción, la chabacanería, la rebaja en lo que es la condición humana, la vileza que hemos visto, la maldad, la trampa, la mentira, no son ambientes propicios, y mucho menos para alguien que creen en valores más trascendentes, pues. Entonces, vamos a aprovechar lo que nos ha tocado, vamos a luchar por una Venezuela mejor. Venezuela, como usted lo dice, es un país enfermo, o sea, nosotros no estamos bien. O sea, un psicólogo diría cuál es la sombra que está en el inconsciente venezolano, qué es lo que late ahí. ¿Por qué un país escoge este camino? Porque en la mayoría de las elecciones yo creo que han hecho trampa, pero en el 98 Chávez ganó, yo sí creo que ganó. O sea, ¿por qué la gente, qué desesperación sentía, qué frustración sentía para haber votado por él? Y vamos a atacar esas causas. Y eso es lo importante. Y lo último, tú preguntabas, no me dijiste tu nombre. Aldanis. Tú me preguntaste dónde está el relevo. Mira, mucho del problema que tiene Venezuela ahorita radica en que no hubo relevo generacional cuando debió haberlo. O sea, los viejos líderes se atrincheraron en sus fuentes de poder y no soltaron, y no quisieron admitir, tanto dentro de Acción Democrática como dentro de COPEI, hubo luchas intestinas horribles, traiciones, en fin, miles de problemas que nos llevan a esto. Pero yo sí creo que ya está surgiendo un relevo. Mira, a mí me dio muchísima ilusión cuando después del cierre de Radio Caracas, lo primero que yo vi fueron las manifestaciones estudiantiles de protesta por todo el país. Esa generación es la que va a sacar a Venezuela de esto. Vamos a tener que ayudar todos. Pero ahí está un grupo que había sido educado bajo el chavismo, porque eran muchachos de 18 o 20 años. En los 10 años anteriores lo que habían visto era chavismo. Y que sin embargo reconocían el valor de la libertad, de la dignidad, del derecho al trabajo, de la libertad de expresión, del derecho a buscar la información donde te parezca, del derecho a disentir, de opinar distinto. Entonces, yo tengo mucha fe en eso. Yo sí creo que así como la generación del 28 jugó un papel importantísimo en la creación de una república en el sistema
político venezolano y la generación del 58 jugó un papel importante en la consolidación, digamos, el establecimiento ya definitivo y la consolidación del sistema. Yo creo que en el rescate democrático, republicano de Venezuela, esa generación del 2007 va a jugar un papel importante. Mientras tanto vas a ver cosas horribles, es verdad, el país se ha envilecido, en un país donde ocurren un homicidio cada 20 minutos, no es un país normal. O sea, esto tenemos que entenderlo. Donde un país donde se han despilfarrado o robado 2 trillones de dólares, o sea, es que para empezar a ponerle ceros a eso, yo no sé, que como 12 ceros deben ser, ¿no? No hay cero y cero y cero y cero. Y no pasa nada. O sea, es un país que está enfermo, está mal. O sea, Venezuela cuando salga de esto va a tener que hacer una recapacitación de qué nos llevó a esto, por qué caímos tan profundo. Y eso es un desafío para los psicólogos, entender eso, que hay en el inconsciente colectivo, que hay en eso que Jung llamaba la sombra. O sea, yo no sé, yo estudié Derecho, y te digo, no estudies Derecho, porque yo no tuve mucha oportunidad de hacerlo tampoco, y ahorita no hay justicia en Venezuela de ningún tipo, pero algún día habrá otra vez. El deterioro de la libertad, como el deterioro de cualquier derecho, es un fenómeno gradual. O sea, la dictadura no llega de repente. O sea, las dictaduras van ocurriendo circunstancias en donde uno ve que se van aflojando las libertades, que la gente va siendo más tolerante con los abusos, con los atropellos. Bueno, es que estos hicieron lo otro o hicieron lo demás acá. Y la gente va empezando a tolerar una serie de abusos, a incitar a los militares a la rebelión, hasta que llega un momento en que los militares sienten que ya están dadas las condiciones para la toma del poder. O sea, yo recuerdo una visita del general Lanusse a Venezuela, en donde lo llamaron para ponerlo al frente del gobierno argentino, y él lo rechazó. Yo recuerdo esa visita. A los 4 meses, él aceptó la jefatura del golpe, y recuerdo, porque se lo oí comentar además al presidente Pérez, que lo llamó y le reclamó. Digo, ¿cómo es posible? Usted me dijo que eso no iba a ocurrir y ahora resulta que usted encabeza el golpe. Y Lanusse le decía, es que ya el golpe estaba dado, ya estaba dado, ya estaban dadas todas las condiciones, ya estaba la violencia en la calle, la violación de los derechos, los militares con el sentimiento de que ellos eran los que podían reimplantar el orden y reorganizar la sociedad. Entonces, el deterioro en las instituciones es gradual. El poder venezolano ha sufrido un golpe de muerte ahora porque 80% de los jueces son provisionales, pero el deterioro de la justicia ocurrió desde hace tiempo. Quienes vivieron en Venezuela recordarán que en Venezuela se hablaba de las tribus judiciales, que eran abogados vinculados a un partido o a otro que controlaban lo que hacían los jueces, en cuyo nombramiento ellos influían. Entonces, es gradual. Poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad. Es como con el agua. Si yo meto la mano de repente en agua hirviendo, la saco porque me quemo. Pero si me la van calentando poco a poco, pues me voy a acostumbrar. Así siento yo que se van implantando los regímenes violatorios de los derechos humanos. No es de la noche a la mañana, es hoy pusieron preso a fulano, hoy desaparecieron a mengano, y así poco a poco. Mucho, muchísimo. Yo tuve problemas, por eso les digo, si van a estudiar periodismo, piénsenlo bien. Yo tuve problemas con todos los presidentes, con todos. Al presidente Caldera no le gustaba cómo tratábamos unos temas, al presidente Pérez no le gustaba cómo tratábamos otros temas, al presidente Lucinchi o al presidente Herrera. Siempre, el poder siempre tiene razones para quejarse de la prensa. No le gusta. A ningún poder le gusta que lo critiquen, no le gusta que expongan sus defectos al público, no le gusta que le pidan cuenta. Esa es la norma. En cualquier democracia, cuando uno lee las historias, las memorias de presidentes de grandes países, de grandes democracias, ve la molestia, la irritación que sienten con los jueces. Yo recuerdo, en el caso del Poder Judicial, recuerdo muchos problemas con jueces muy molestos por las denuncias que nosotros habíamos hecho con respecto al deterioro del Poder Judicial. La economía venezolana es una economía muy distinta de la economía uruguaya. ¿Por qué?
Porque en Venezuela, en el año 1975, el presidente Pérez resolvió que iba a estatizar la industria petrolera, que era el gran productor de dólares en el país. Hasta ese momento había una industria petrolera privada que vendía sus dólares a quien se los quisiera comprar, había un tipo de cambio fijo establecido por el Banco Central y había un Banco Central independiente que pensaba que ese tipo de cambio fijo era lo mejor que había. Entonces cualquier persona podía ir a cualquier banco y comprar a 3.35 bolívares un dólar. Después, por una crisis económica que hay a principios de los años 60, el cambio se deteriora y termina en 4.30. Y a 4.30, ya ahí empieza a verse la erosión de la gente en la confianza, que estalla, por una parte, por la pérdida de independencia del Banco Central y por el otro lado, porque el gobierno resuelve fijar los tipos de interés y no permitía que se cobrara más del 12% anual en ninguna operación comercial. En el momento que el Banco Central, por presiones del gobierno, toma esa decisión, está ocurriendo una crisis de confianza en los Estados Unidos y los tipos de interés empiezan a subir. Es el final de la presidencia de Jimmy Carter, que es una época caótica en los Estados Unidos, y los tipos de interés empiezan a subir. Entonces, el ahorrista venezolano se encuentra con este dilema. Si yo coloco mi dinero en los Estados Unidos, me van a pagar el 20-21% libre de impuestos sobre la renta. Si lo coloco en Venezuela, me van a pagar el 12% y me van a cobrar un 30% de impuestos sobre la renta. ¿Dónde colocaron los ahorristas el dinero? Entonces ocurre una fuga masiva de capitales de Venezuela, auspiciada por el propio Banco Central, porque en ese momento había libertad de cambio. Entonces se van muchos dólares de Venezuela, que después los acontecimientos políticos hacen que no quieran regresar más nunca. Simultáneamente, el Estado, además del control de la industria petrolera, toma el control de la industria del hierro, del acero, del aluminio, la telefonía, lo que se le ocurra. Controla los precios del café y el cacao, dizque para protegerlos, y va acabando con todas las fuentes de exportación. En este momento, Venezuela, el 98% de los dólares que hay en Venezuela entran a través de petróleos de Venezuela. Y el otro 2% entran en algunas pequeñas ventas privadas y otras empresas del gobierno, básicamente en aluminio, en hierro, en acero. Entonces, el mercado de dólares es muy ilíquido porque no hay un cambio fijo. Hay un cambio obligatorio que es 6.30, que el gobierno se da cuenta que no lo puede mantener, entonces permite otro cambio que es a 12 y permite otro cambio que es, en este momento ya va por 200. Entonces hay como 4 o 5 tipos de cambio oficiales distintos de los dólares que tiene el gobierno, que son los dólares que hay en la economía venezolana, porque ya nadie exporta. O sea, Venezuela exportaba café, ya no exporta casi café, exportaba cacao, ya casi no exporta cacao. Como le digo, el 98% es petróleo, el 2% es todo lo demás. Entonces la gente se crea un mercado negro. Ese mercado negro a principios del año antepasado estaba a 23 bolívares por dólar. Es muy difícil para un periódico privado o para una empresa privada competir contra un periódico público que consigue los dólares para comprar papel a 6.30 si él lo tiene que pagar a 23. Pero resulta que el año pasado ya no era 23, sino ya era 150. Entonces es más difícil. O sea, ¿cómo puedo yo comprar papel a 150 si mi competidor lo consigue a 6? Y ahora resulta que está a 800 y pico. Entonces, ¿cómo puede nadie comprar dólares a 800 y pico para competir con el que los compra a 6? Pero no solamente es el papel, son las planchas, son las tintas. Y la guinda en esa torta la ha puesto el gobierno en varias oportunidades. La acaba de poner ayer o antier, que es que se prohíbe cualquier transacción en dólares de mercado, del llamado mercado paralelo. Entonces es ilegal en este momento comprar dólares a una tasa que no sea la oficial.
Pero a las tasas oficiales solamente la consiguen los enchufados con el gobierno. Entonces, un periódico, además, para hacerlo más complicado, el gobierno resolvió monopolizar la importación de papel. Entonces, en Venezuela no entra papel, sino a través de una empresa que se llama Corporación Maneiro, que se maneja con criterios políticos. Y esa decide a quién le vende y a quién no le vende. Entonces, si el periódico es amigo del gobierno, le vende mucho papel y muy barato al gobierno. Si por ejemplo, Últimas Noticias puede tener fácil más de 100 páginas. El Nacional, en un día con suerte, puede tener 24 páginas. Normalmente tiene 16 páginas. Y eso, como ven que se les va achicando ese tema, porque no pueden comprar papel sino a la Corporación Maneiro, se complica todavía más con el tema de la circulación. O sea, si no tengo papel, ¿cómo hago? ¿Hago un periódico bueno para que me lo compren 1000 personas? ¿O hago un periódico regular para que me lo compren 10.000? ¿O hago un periódico como el de antes que me lo podrán pagar 50? Entonces hemos visto un deterioro en la calidad de la prensa. No sé si me expliqué.